21 de febrero de 1934, 21 de febrero de 2026. Se cumplen 92 años del asesinato, de la traición a un indispensable de nuestra América, Augusto Sandino. Durante estos 60 minutos recorreremos la vida y traeremos para que nos cuente sobre ella ni más ni menos que al escritor, politólogo, historiador decolonial Carlos Midense, un intelectual sandinista que fue embajador de Nicaragua en la Argentina durante varios años. Estamos hablando intelectual que tiene más de 2 decenas de libros editados, varios de ellos acá en la Argentina. A reflexionar sobre el imperialismo, las ideas de los Estados Unidos, las traiciones, la familia Somoza y sobre ese indispensable de nuestra América, Augusto Sandino. Vida, muerte, traiciones y el legado. Amigas, amigos, comenzamos entonces con este homenaje y por supuesto, canciones hermosísimas de toda América Latina, 100% en homenaje a Sandino. Señor embajador, ante todo muchísimas gracias y comenzaremos el recuerdo de Sandino, los orígenes de este gran hombre. Perfecto, muchísimas gracias compañero por la invitación y por la oportunidad que nos da de dirigirnos a su audiencia para dar a conocer la vida, la obra, el legado de uno de los que se considera grandes íconos de la patria grande y en particular pues de Centroamérica y Nicaragua, como es Augusto C. Sandino, y a partir de ahí pues un poco las conexiones con la Nicaragua que se está viviendo hoy, con la Nicaragua que hoy experimenta cambios y transformaciones extraordinarias en beneficio directamente del pueblo y de lo que el mismo Sandino denominaba postergado. Para hablar de Sandino es hablar de la Nicaragua profunda, ¿verdad? Es hablar de la Centroamérica profunda, de la nuestra América profunda, es decir, de esos sujetos campesinos, de esos sujetos artesanos, de esos sujetos obreros, también de esos sujetos humildes que surgen del seno precisamente de lo que él denominaba postergado. Sandino nace en un pueblo niquinomo, es decir, Niquinomo en sí mismo, traducido eso de lengua originaria, significa lugar de los guerreros, o valle de guerreros. Es decir, ya era un hombre que en gran medida, un humano que en gran medida venía marcado precisamente por el concepto de la libertad, de la autonomía, de la rebeldía. Y es precisamente hijo de una mujer literalmente campesina, una mujer con unos rasgos originarios muy pronunciados, que es Margarita Calderón. Sandino es fruto de una especie de, llamémosle así, de amorío del papá de él, que era precisamente el jefe o el patrón de Margarita Calderón. Entonces, por lo tanto, Sandino va a ser literalmente criado por su mamá y va a sufrir las consecuencias del sistema impuesto en ese momento, de un sistema de leyes draconianas, ¿verdad?, que explotaban literalmente a sujetos o a personas como la mamá de Sandino. Y a partir de ahí el mismo Sandino dice que cuando ve la situación en la que estaba inmersa su mamá, comienza a crearse en él una conciencia social, una conciencia política, una conciencia cultural, es decir, y empezó a tomar ojos vistas de el mundo en el que él se estaba criando y en el mundo obviamente que él en algún momento consideró que tenía que hacer algo para transmutarlo, para cambiarlo. Pongan atención, señores,
anda, vete para tu casa, que si vos le tenés miedo, para mí son calabazas. Esa casa, dijo a Sandino, yo me voy a retirar a los Estados Unidos, no les vamos a ganar. Sandino dijo a esa casa, yo no ando con carburada, yo no soy un vendepatria como el tal Chema Moncada. Sandino dijo a esa casa, apretándose las manos, a 10 centavos le vendo cabeza de americano. ¡Hey, se la compitan! ¡Viva el pequeño ejército loco! ¡Viva! Los soldados de Sandino son como la maravilla. Apenas les mientan yanquis, como que le hacen cosquillas. Allá viene un avioncito con sus alas de cartón. Viene a llevarse a los gringos que no aguantan a Pedro, que se redamen las copas de una botella de vino y luchemos porque viva ese valiente Sandino. Llega un momento pues en que Sandino tiene que emigrar del país en ese momento a buscar nuevos rumbos, pero ya también de una situación un poco compleja que se le va a presentar ahí en su pueblo, y comienza un itinerario que va a tener mucha influencia también en la vida y en las ideas del propio Sandino. A partir de ahí, pues Sandino comienza un itinerario que lo lleva por la costa caribe nicaragüense, lo lleva por los países de Centroamérica, hasta llegar a México. Estando en México, él mismo dice ahí que va a ser una de sus zonas de más influencia que va a tener en términos políticos, en términos sociales, en términos de organización, porque México en ese momento está viviendo la enorme efervescencia precisamente de la Revolución Mexicana. En uno de los libros que yo escribí sobre Sandino, uno que se titula Sandino y el pensamiento otro, y donde yo trato de escudriñar cuáles son las fuentes en las que Sandino va a beber para llevar a cabo su insurgencia, para llevar a cabo también su proyecto de país, para llevar a cabo su modelo de pensamiento, yo concluyo que él va a encontrar 3 o 4 grandes fuentes de pensamiento que lo van a alimentar. La primera fuente, que obviamente va a estar en sus pueblos originarios, donde él nace, donde él se cría, que va a ser precisamente en Iquinomo, desde la parte sur de Nicaragua. Después, el segundo momento, cuando llega a México, ¿verdad? Y ahí se va a influir, se va a sentir muy influido por las ideas del anarcosindicalismo europeo, ¿verdad? Las ideas de la Revolución Mexicana, la idea de organización de los campesinos mexicanos ahí, muy elaborada, y él lo va a empezar a absorber, y se va a tener una especie de convergencia con lo que él ya había aprendido de sus pueblos originarios. Y un tercer momento es toda la sabiduría popular también del pueblo nicaragüense, y un cuarto momento que es las lecturas que Sandino hacía, que van a ser múltiples. Entre ellos va a haber una especie de filósofo, llamémosle así, marginal
marginal en el sentido porque la filosofía europea, eurocéntrica, lo ha dejado siempre al margen, como va a ser el caso de Joaquín Trincado, que dicho sea de paso tiene mucho que ver con Argentina, porque aquí él va a crear toda su escuela, ¿verdad?, teosófica de la liberación, de la que Sandino va a absorber en gran medida parte de sus ideas. Cuentan que taciturno y oscuro, como tallado en madera, como fundido en volcán, era Sandino y que de lejos a veces se confundía con la quietud del Breñán. Cuentan que se educó en la intemperie y que a las bestias del monte copió su forma de andar. Piedra oxidada, huraño como el carbón. Así creció Sandino en la lluvia, templando en la tierra antigua sus dedos de labrador. Supo que aquellas tierras quería con sus dos manos hermosas y aladas del sembrador. Eran un territorio cerrado, la jaula donde dormía Gorriona con su boca llama. El general, rayo de luz sobre el trigal. Allá va el general, como una estrella sobre el mar. Sandino hacia el monte una mañana de abril. Desde las minas de San Albino, su azada de hierro dulce se convirtió en un fusil. Cuentan que fueron tan lejos los que se alzaron del cielo al ver pasar su perdido. Así pasando a la memoria de América la morena, quiero decir mi país. Vaya bola de la reseca, con la piedra oxidada, de luz sobre la brigada, eso Sandino en la tierra, la tierra esquera, del monte labrador, desde la memoria de América la morena, quiero decir mi país. De América la morena, quiero decir mi país. Amigas, amigos, estamos en Nunca Detendrán la Primavera por Radio Aijuna 94.7. 21 de febrero de 1934, 21 de febrero de 2026. Estamos recordando a Augusto Sandino, a 92 años de su paso a la inmortalidad. Estamos emitiendo unas palabras, un encuentro con Carlos Midense del año 2022, cuando
Este intelectual sandinista fue embajador de Nicaragua en Argentina. Recordamos a Sandino, recordamos aquel ejército defensor de la soberanía nacional que expulsó a los marines yanquis y esa dictadura que sufrió nuestra América con la familia Somoza durante 40 años. En relación a Carlos Midense, politólogo, escritor, historiador, podemos nombrar algunos libros que se consiguen acá en la Argentina: Revolución, contribución del sandinismo al concepto y otros ensayos, El modelo de pensamiento autónomo de los pueblos preinvasión y su vigencia, y un libro que fue editado en España, Las complejas relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y además hizo un trabajo de investigación muy profundo sobre la vida y obra del gran poeta nicaragüense Rubén Darío, otro símbolo de ese país, y tiene muchos trabajos editados, artículos, libros y unas profundas conferencias en varios lugares del mundo sobre el enorme poeta nicaragüense. Continuamos entonces recordando a Augusto Sandino, escuchando estas profundas palabras de Carlos Midense y, por supuesto, hermosísimas canciones de toda América Latina que lo homenajean. Aquí en Nunca Detendrán la Primavera, Radio Comunitaria Ijuna, como todos los sábados de 9 a 10 de la noche y los domingos al mediodía. Fines de febrero y comienzos de marzo en esta Argentina, donde marzo levantamos, como siempre, pero ahora un poco más alto, las banderas de memoria, de verdad y de justicia. Continuamos entonces con este homenaje, el recuerdo de Augusto Sandino. Cuando llegaban noticias a México, cuando él estaba trabajando como mecánico de aviación, dice que él va a recibir una serie de noticias de Nicaragua que no eran halagüeñas, ¿verdad? No eran noticias en donde el país en términos políticos apareciera, llamémoslo así, muy bien parado, porque al mismo Sandino él cuenta una anécdota que le hacían mofa a los compañeros de trabajo, diciéndole que cómo era posible que él estuviera ahí en México, que su país estaba viviendo una intervención norteamericana, estadounidense, una de las múltiples intervenciones. Aquí quiero hacer una acotación, que esa es una de las, posiblemente dentro del recuento que yo hago de la cantidad de intervenciones que Estados Unidos ha hecho sobre Nicaragua, era posiblemente como la intervención número 15, entre la número 15 y el número 20 que el país estaba sufriendo ya en ese momento. Y entonces, obviamente, los campesinos, los trabajadores, los obreros que compartían allí con Sandino, insisto, muy enfervecidos por la Revolución Mexicana, ¿verdad? Y por el antiimperialismo de la Revolución Mexicana, pues combinaban a Sandino y le decían, bueno, tu país está padeciendo una intervención y vos estás aquí pues muy tranquilo. Dice Sandino, eso exacerbó por completo mi conciencia y me dijo, yo tengo que regresar a mi patria en ese momento para buscar qué hacer, es decir, ver cómo liberar a mi país de una vez por todas de tantas intervenciones, de tantas intromisiones. En ese momento él no decía pues de limpiarlo también de los políticos canallas, que más adelante él se va a referir así, ¿verdad? Eso lo va a tomar esa conciencia ya en la efervescencia de la lucha, ¿verdad? Pero el asunto es que él regresa a Nicaragua. Y hay una anécdota contada por él y contada también por los historiadores en donde se arroja que las primeras armas que Sandino consigue fueron precisamente financiadas por su propio pecunio, es decir, por la plata que él había ahorrado, que él había ganado en múltiples trabajos que había tenido, incluyendo, decíamos, el trabajo en México. Él
llamémosle así, invirtió ese dinero en la compra de armamentos para poder en ese momento unirse a las filas del liberalismo en Nicaragua. Es decir, mi país, al igual que muchos de los países de nuestra América en ese momento, las ideologías políticas estaban divididas en dos, es decir, los liberales y los conservadores, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, los liberales en ese momento podríamos decir que era pues como el partido político con ideas más abiertas, ¿no? Con ideas un poco más avanzadas en ese momento. Sin embargo, también en el caso de Nicaragua, las dos líneas ideológicas habían sido culpables de las intervenciones en Nicaragua, tanto los liberales como los conservadores, cuando no podían dirimir sus situaciones o no podían desalojar del gobierno al que estaba. Los liberales, si no podían desalojar del gobierno a los conservadores, pedían ayuda a Estados Unidos, así de sencillo, pedían la intervención para que ellos les ayudaran, decía, a desalojar del gobierno. Esa ha sido siempre la manera en que estos partidos tradicionales han querido dirimir las situaciones de complejidad, llamémosles, en nuestros países y en particular en Nicaragua. Así han actuado siempre y siguen actuando de la misma manera, ¿no? Bueno, piden ayuda, es decir, piden socorro, piden auxilio, lo que sea, a una potencia extranjera para desalojar, digamos, del gobierno o del poder al grupo contrario, ¿no? En vez de tratar de dirimir las situaciones desde la óptica nacional, desde el plano institucional. Cuéntame, linda montaña, de las hazañas del general. Cómo eres de hombre valiente, vos que lo viste pelear. Montaña y no te gana, vos fuiste testigo de su valor. Del general de hombres libres, soldado libertador. Dicen que el traidor Moncada quiso cambiar su misión, pero el pencón de Sandino siguió su camino de liberación, matando a muchos cobardes, a los vendepatrias, al yanqui invasor. Que vive el Niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vive el Niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Gusto César Sandino, tu pueblo aún lucha sin desistir. Aún se escucha en tus montañas el tabletear del fusil. Hombres, mujeres y niños luchan hinchidos de buena fe, cual valientes guerrilleros cumpliendo con su deber. El pueblo sigue el ejemplo de tu imborrable labor. Un nuevo sol miraremos el día que triunfe la revolución, y tu flamante bandera, que también la nuestra, ondear en tu honor. Que vive el Niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vive el Niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Pensaron que asesinándolo terminarían con su fusil, pero nacieron 1000 hombres dispuestos a combatir. Patria o muerte es la consigna de un pueblo que lucha contra la opresión. Es el grito guerrillero de nuestra revolución. General de generales, mártir de la calavera, donde hoy 3 voces se alzan pidiendo justicia con voz guerrillera. 3 valientes generales, 3 bravos soldados, 3 más que cayeron. Que vive el Niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Que vive el Niquino Meño, el heroico general. Que vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad.
vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Sandino dice, se une a las filas liberales en ese momento para combatir a los conservadores y para combatir, obviamente, al intervencionismo estadounidense. En ese momento Sandino no tenía plena claridad de hacia dónde iba a llevar él su lucha de resistencia, ¿verdad? Es lo único que se mete en las filas liberales para combatir al conservadurismo y a partir de ahí pues expulsar al intervencionismo estadounidense. Sin embargo, sucede algo que literalmente es lo que va a cambiar de manera radical el rumbo de los acontecimientos, ¿verdad? Es cuando Estados Unidos, como siempre, dentro de ese sentido de manipulación a las élites gobernantes en nuestros países, lo lleva a que se firme lo que se denominó en la historia de mi país como el Pacto del Espino Negro, ¿verdad? Es decir, el Pacto del Espino Negro en Nicaragua es el hecho de que Estados Unidos manda una especie de mensajero, ¿verdad? Para que los dos partidos firmen, entre comillas, llamémoslo así, la paz, entreguen las armas, y que se iban a llevar a cabo unas elecciones en ese momento súper vigiladas por los Estados Unidos, no solamente súper vigiladas, sino que incluso en donde el candidato ya y el presidente ya había sido designado y determinado por los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, los dos bandos en contienda aceptan y entregan las armas. El único personaje digno, es decir, el único personaje que dice aquí yo no me vendo ni me rindo, aquí, es decir, nosotros vamos a luchar hasta liberar completamente el país, es precisamente Sandino. Y a partir de ahí Sandino ya transforma completamente el ideal político de su lucha, transforma completamente la ideología como tal y transforma, podríamos decir, la manera en que se van a enfocar en ese momento los acontecimientos. Y Sandino llega a decir, bueno, que tanto los estadounidenses invasores como los liberales y conservadores en Nicaragua lo que se habían convertido era en una bola de canalla, así de sencillamente. Él dijo, ahí donde él utiliza el término de decir, esta es una bola de canalla, liberales y conservadores son los mismos, y por lo tanto nosotros vamos a crear nuestro propio frente. En ese momento ya él hablaba de frente, hablaba de una especie de frente amplio en donde van a converger, decía, todas aquellas personas que tengan en primera instancia la lucha por liberar el país y por expulsar a las tropas estadounidenses de Nicaragua, y a partir de ahí pues refundar el país, a partir de ahí refundar Nicaragua. Entonces ya estamos un poco en la historia en donde Sandino ya es Sandino como tal, es decir, ya Sandino ha fundado lo que algunos teóricos llaman una nueva ideología, que es el sandinismo, ¿verdad? Ese es, podríamos decir, el inicio del gran legado, ya vamos a entrar un poco también al legado, ¿verdad? El inicio del gran legado que va a dejar Sandino, no solamente a Nicaragua y a Centroamérica, sino al continente y a lo que él denominaba a todos los pueblos del mundo que estaban luchando y que siguen luchando en la actualidad incluso por su liberación y por su autodeterminación. Señor embajador, yo alguna vez leí también que los mineros y las campesinas y campesinos en mucha parte de Nicaragua les pagaban con bonos, y él ahí también empieza a intentar toda una reforma, y es muy llamativo, no sé si usted lo sabe, en la zona del Chaco, en el norte argentino, ocurrió esto en esa misma época, que terminó con una masacre muy grande cuando indígenas y campesinos se levantan. Y en nuestra Patagonia ocurrió algo también en 1920 que se conoce como la Patagonia Trágica o la Patagonia Rebelde, donde las oligarquías no solamente explotaban, sino que les pagaban con bonos que tenían que cambiarlos en los mismos lugares de los patrones. Precisamente uno de los primeros manifiestos de Sandino es el manifiesto de la mina de San Albino, que va a marcar, decíamos anteriormente, el rumbo de los acontecimientos. Es decir, ¿por qué el manifiesto de la mina de San Albino? Porque precisamente quienes empiezan a engrosar las filas del ejército sandinista son precisamente los mineros, es decir, son precisamente los obreros. Es decir, recordemos que, como te decía, Sandino viene pues imbuido de las ideas de la Revolución Mexicana, que estaba teniendo en ese momento un enorme espíritu de organización sindical, un enorme espíritu de organización social, y Sandino va a retomar mucho de eso y lo va a llevar a Nicaragua, obviamente
incorporándole la propia visión del país. Es decir, Sandino tenía una plena claridad que decía, y eso es algo que es una de las grandes herencias que nosotros tenemos como movimiento revolucionario y movimiento sandinista, es no ser, como decía José Carlos Mariátegui, ni calco ni copia, es decir, es retomar algo que puede funcionar, obviamente adecuado a la visión y adecuado obviamente a la sociedad y a la cosmovisión y a los valores de nuestro país, de nuestra sociedad y nuestro pueblo. En ese caso, pues Sandino va a retomar muchísimo de la organización sindical, de la organización social mexicana, pero la va a trasladar a Nicaragua y por lo tanto le va a crear su énfasis particular, su énfasis local, su énfasis nacional. Entonces decíamos que obviamente él empieza a organizar al sector minero, y insisto, por eso su primer manifiesto, el manifiesto de la mina de San Albino, que dice mucho, es decir, de quiénes eran los que empezaron a acompañar a Sandino en su lucha, ¿verdad? Mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando a amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es el todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino. El amador se me rugama de ternura, más allá como un león y se apresura, se Guatemala todo y se me hondura, y sube a una escalera tan labiana que el sol todo asombrado lo reclama, le dice corazón vení, vení, vení conmigo. Es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua. Y sin embargo, Managua, Managua, Managua en Nicaragua. La vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, toda, toda revelada. Diriamba que anda enamorada de ese volcán humano tierno como un niño, es el sombrero en alto de Sandino. Nicaragua ha sido esta vez invadida por su rotunda gana de ser pueblo. Es nuestro americano el compañero, es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestra la frontera, los aceros, con que hemos de cortar tantos entuertos, decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto, que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino. Sandino, según se cuenta, los historiadores, las personas que han hecho los estudios profundos, ¿verdad?,
dentro de los cuales yo también he tratado de incorporar, se dice que Sandino tuvo aproximadamente 500 batallas en contra de los estadounidenses, dentro de ellos algunas batallas que las primeras batallas fueron una especie de, llamémoslo así, reveses militares, pero que al mismo tiempo fueron reveses, éxitos políticos para Sandino, ¿no? Dentro de esas 500 batallas, el ejército estadounidense sufrió en gran medida, en gran mayoría, ingentes derrotas. Tanto es así que hay historiadores, por ejemplo, como el historiador Mayo Sánchez, que ha llegado a decir que el general Giap de Vietnam, dice, va a tener en Sandino sus gran inspiradores más. Hay historiadores que dicen que el espíritu de guerrilla de Sandino se le va a incorporar una especie de metáfora, ¿verdad? En la mentalidad y en el cuerpo del general Giap, que le propina la derrota a los Estados Unidos en Vietnam. Que, señor embajador, no sé si será, no lo vamos a comprobar, pero supuestamente en el Pentágono hay informes que reconocen que las dos grandes derrotas del ejército norteamericano justamente es Vietnam y Sandino. Lo que hay es, y eso dicho por un historiador nicaragüense que tuvo la oportunidad de viajar al Pentágono, es lo que él dice es que hay una especie de salón donde al lado izquierdo están las estrellas que simbolizan las derrotas del ejército estadounidense y al lado derecho están las estrellas que simbolizan los éxitos. La primera estrella que está al lado izquierdo es la de Nicaragua, es decir, es la de Sandino, reconociendo los propios Estados Unidos que su primera derrota militar la sufrieron precisamente en Nicaragua. Es más, los estudios arrojan que Sandino consiguió derrotar ahí en 1933 a generales estadounidenses que habían llegado condecorados de la Primera Guerra Mundial. Sufrieron derrota en Nicaragua. Tanto es así que hay un libro de un periodista historiador nicaragüense que se llama Maldito País. Dicho sea de paso, el título de ese libro es una sugerencia o recomendación del propio Sandino al periodista cuando lo está entrevistando, porque dice que hubo un momento en que las tropas estadounidenses, buscando cómo dar con Sandino, se miraban totalmente empantanadas, se miraban que no podían avanzar, se miraban totalmente perdidas, bueno, y decían maldito país en inglés. Entonces cuando le dice José Román, le dice, esa era la frase, dice que los marines estadounidenses decían en general al momento de que no le podían dar alcance a usted. Entonces ese es el nombre que hay que poner, es decir, porque es un maldito país para ellos, es decir, porque aquí vinieron a sufrir su primera derrota, ¿verdad? Y tengo entendido que también es la primera vez que se bombardea abiertamente ciudades. Antes de los bombardeos abiertos y en picada, que se conocen en términos militares, se llevan a cabo en Nicaragua. Es decir, eso te dice mucho también de una tesis que yo he venido manejando en los últimos tiempos, de que América Latina y en particular Nicaragua siempre ha sido una especie de laboratorio de ensayo de los intervencionismos estadounidenses. Es decir, ha tratado de aplicar, según ellos, llamémosle así, novedades bélicas y militares y de invasión y de exterminio a los pueblos, y esa es una de las primeras que va a experimentar Nicaragua, es el primer bombardeo en picada. Dicho sea de paso, no les funcionó de nada, porque ya decimos, salieron expulsados prácticamente y derrotados de Nicaragua. Entonces, cuando Sandino libera al país del intervencionismo estadounidense, y él lo va a decir en muchos de sus escritos y en algunas de sus entrevistas, dice, bueno, ya expulsamos al intervencionismo estadounidense, a los marines yanquis, decía él, ahora lo que nos queda es hacer una revolución política y social. A esos términos se refería él. Revolución política y social, decía, es cambiar prácticamente las condiciones de vida de los nicaragüenses. Y decíamos, y eso es algo que lo tenemos que impulsar los nicaragüenses, decía, los verdaderos nicaragüenses, y construir lo que él denominó desde ese momento una nueva Nicaragua. Es decir, hablaba ya en esos términos de construir una nueva Nicaragua. Al cielo de Nicaragua le ha amanecido una flor con 5 pétalos rojos, Carlos Fonseca Amador, quien ha sembrado la planta con sangre
lucha y sudor. Augusto César Sandino, Augusto César Sandino y Benjamín Celedón. El cielo de Nicaragua tormentoso amaneció, cielo de negras cadenas del somocismo traidor. Pero detrás de la sierra vislumbra un frente de sol, llamarada de fusiles Carlos Fonseca Amador. En el cielo del deber está tronando la acción para que pueda llover, para que pueda llover la ansiada revolución. Cielo de los sandinistas, cielito liberador, con un lucero de guía, con un lucero de guía, Carlos Fonseca Amador. Jamás logrará con nubes la contrarrevolución, borrar en el cielo nuevo de tu pueblo el resplandor. Porque en cada combatiente, presionando el percutor, está viva tu presencia, Carlos Fonseca Amador. Está viva tu presencia, Carlos Fonseca Amador. ...21 de febrero de 1934... ...21 de febrero de 2026... ...a 92 años del paso a la inmortalidad de Augusto Sandino... ...un espíritu sandinista que está más vivo que nunca. Todavía, amigas, amigos, nos queda la parte final, pero nosotros despacio comenzaremos a despedirnos. Muchísimas gracias para las mujeres y los hombres que llevan adelante esta radio comunitaria, y muchas gracias para las amigas y amigos que nos siguen acompañando: Juana, Edwin, Romeri, Leo, Checho, la gente de Wilde, de Peleta, de Villa Domínico. Abrazos enormes para Roberto Zipa, para Isabel, para Marce Verón, para Alejandro Navarrete, para toda la gente de Pachuca, México, para Silvia Simóes, María Pilar Rojas, Lidia, Graciela, Otilia, Mari, Fernando y tantas amigas y amigos que han bancado este programa, escuchándolo, difundiendo. Nunca detendrán la primavera, que ya está transitando su 12ª temporada en el aire. Es un montón, es un programa sin fines de lucro, lo hacemos a pulmón, pero realmente una enorme satisfacción el mandar al aire otras voces, otras canciones. Y amiga, amigo, en la Argentina de hoy esto no es poca cosa. Como decimos siempre, las enormes madres de Plaza de Mayo siguen alumbrándonos, siguen marcando el camino, e insisto con esto, estamos a poco de entrar en marzo y se cumplen 50 años de aquel golpe genocida. Y también, como siempre decimos, no olvidamos que este año 2026 comenzó con una salvaje agresión de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Maduro, y en estos días también con esas intenciones de agresión hacia la isla de Cuba. Hay que alzar la voz y hay que seguir pensando en una América más unida que nunca. ¿Y qué te puedo decir de lo cotidiano en Argentina al aprobarse todo este tema de leyes
que tienen que ver con la destrucción de derechos laborales, esta reforma laboral que no es solamente una reforma laboral, sino que es una reforma estructural, es trabajar más y ganar menos. Así están las cosas en Argentina. Amigas, amigos, a 92 años Sandino vive, su legado está vivo. Seguimos con estas hermosas y profundas palabras de Carlos Midense, hermosa música nicaragüense, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Cuando Sandino es asesinado, vilmente asesinado, ¿verdad? Y traicionado siempre por las élites políticas y oligárquicas ahí en Nicaragua, en contubernio con la embajada estadounidense, eso está literalmente comprobado, es decir, la embajada gringa complotó, conspiró para asesinar a Sandino, porque decía, bueno, que Sandino era obviamente un estorbo y era alguien que no iba a permitir, digamos, que los Estados Unidos se volvieran a apropiar del país. Entonces, de esa manera lo terminan asesinando. Tengo entendido que lo que es la Guardia Nacional fue también un invento financiado por... Claro, sí. El mismo Sandino llegó en su momento a decir que en Nicaragua pues habían en ese momento 3 correlaciones de fuerza, es decir, una correlación de fuerza decía que era la Guardia Nacional, otra correlación de fuerza que estaba surgiendo ahí en los partidos políticos, y él que era una especie de tercera correlación de fuerza, pero que lo que él iba a servir en ese momento era para que el país fuera más plural y para democratizar completamente el país y para construir, como te decía, la nueva Nicaragua. Y ahí surge precisamente la Guardia Nacional. La Guardia Nacional también es una especie de experimento de la intervención estadounidense que, dicho sea de paso, ya más o menos había sido apuntalado en Filipinas. Es decir, cuando los Estados Unidos invaden y se apropian de Filipinas, también crearon una especie de constabularia que se llamaba en ese momento, que era una especie de ejército estadounidense mandado con locales, ¿verdad?, filipinos, mandado por los estadounidenses para controlar el país. Es algo que luego lo llevaron a Nicaragua y también le empezaron a llamar constabularia, y que luego se empezó a llamar como Guardia Nacional. El mismo patrón, el mismo guión que siempre ha utilizado lo que yo le llamo el entramado imperial colonial para tratar de colonizar, subordinar y controlar a nuestros países. Ya cuando Sandino pues, es asesinado, obviamente ya él ha dejado el más grande legado para la historia política, económica, social, cultural de Nicaragua y podríamos decir de Centroamérica y de lo que él llamaba los pueblos del mundo que siempre están buscando su autonomía, buscando su libertad. Y creo haber leído alguna vez que Carlos Fonseca Amador comentaba que en algunos ámbitos académicos o sociales o burgueses estaba totalmente prohibido hablar de los proyectos de Sandino, incluso hasta nombrarlo, y esto me suena una relación fuerte y triste con lo que ocurre acá con Perón y Evita, por ejemplo, después del golpe del 55. Es verdaderamente increíble o no tan increíble, ¿no? Sí. Bueno, sí, fue una de las tácticas utilizadas precisamente por el imperialismo estadounidense en contubernio con las élites y en contubernio obviamente con la Guardia Nacional, prohibir todo aquello que tuviera que ver con las ideas del sandinismo. Es más, una de las primeras tácticas criminales de Somoza es mandar no solamente a reprimir, sino a desaparecer todo aquel proyecto cooperativo que Sandino había fundado en las zonas de Río Coco, que eran zonas donde él tenía su mayor manejo operativo. Es decir, ese es otro de los grandes legados, es decir, Sandino es el gran introductor, el gran propulsor del cooperativismo en Nicaragua. Es decir, creo que eso fue, no se lo perdonaron. Claro, para nada. La economía nicaragüense hoy por hoy tiene su eje de sustento precisamente en el cooperativismo, es decir, heredado de Sandino. Es decir, cuando por ejemplo hablamos nosotros de legado, es decir, el legado de Sandino es múltiple, es integral, es decir, es en todo, es decir, es político, es social, es económico, es cultural, es espiritual. ¡Viva Sandino!
Mujer sandinista, trabajadora incansable, en el campo, en la ciudad, está presente en cada movimiento, un engrane en la gran maquinaria que reconstruye tu país, demostrando en cada momento que eres capaz de hacer y ser lo que tú quieras. Ay, qué dolor y alegría, el parto de este nuevo día. Somos hermanas formando un puente de solidaridad entre la gente. Compañera sandinista, eres la flor de hierro, vas tejiendo fuerza diariamente con tu amor y la conciencia nueva, liberándote con cada suspiro, sin temor a romper contradicciones, con furia luchas para defender esta revolución que pariste con sangre y sudor. Ay, qué dolor y alegría, el parto de este nuevo día. Somos hermanas formando un puente de solidaridad entre la gente. Ay, qué dolor y alegría, el parto de este nuevo día. Somos hermanas formando un puente de solidaridad entre la gente. Señor embajador, muchísimas gracias y podemos decir que el espíritu de Sandino está más vivo que nunca. Más vivo que nunca el espíritu, la energía, ¿verdad? La fuerza de Sandino está más viva que nunca y sigue defendiendo Nicaragua, digamos, en términos de su dignidad, defendiéndola en términos de su autodeterminación. En el caso de Sandino está más vivo que nunca la fuerza, el espíritu, la lucha de Sandino en Nicaragua. Muchísimas gracias. A usted, compañero. Es el canto de mi tierra, pedacito Nicaragua. Es el canto de la sierra, de los ríos y montañas. Ahora que es de día, la libertad impera. Vivamos bien unidos en solo una bandera. Ahí viene el sol brillando y con el nuevo amanecer guía nuestro camino para siempre vencer.
nacionalista, patria y libertad. Sandino ya lo dijo, general de Niquinomo, y de los hombres libres que luchan por su nación para obtener la paz y la liberación. Mi causa es la causa de mi pueblo, la causa de América, la causa de todos los pueblos oprimidos.